Y en esta mañana veremos dos secciones muy interesantes dentro del capítulo 2, verso 23, hasta el capítulo 3, verso 13. Sí, vamos a dar lectura de corrido y luego vamos a estudiar este tema en 5 puntos en total. Yo voy a dar lectura aquí en la versión de la Biblia de las Américas. ¿No? Ustedes me pueden seguir en la versión que tengan a la mano. Marcos capítulo 2, verso 23. Y aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por los sembrados y sus discípulos, mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le decían: mira, ¿por qué hacen eso? Hacen lo que no es lícito en el día de reposo. Y él les dijo: ¿nunca habéis leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y sus compañeros? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempo de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados, que no es lícito a nadie comer sino a los sacerdotes? Y dio también a los que estaban con él. Y él les decía: el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Capítulo 3. Y otra vez entró Jesús en una sinagoga, y había allí un hombre que tenía una mano seca, y observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo, para poder acusarle. Y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte aquí en medio. Entonces les dijo: ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio. Y mirándolos en torno con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y su mano quedó sana. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo podrían destruirle. Amén. Oremos. Padre eterno, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de reunirnos aquí en tu casa, a punto de escuchar, Señor, la meditación de tu palabra, Señor. Ayúdanos, necesitamos de tu Santo Espíritu para poder entenderla, ya que es el que inspiró esta palabra. Te pido, Señor, que en esta mañana guíes a los que estamos presentes para ser fiel en mi persona y poder transmitir esta palabra conforme a tu voluntad, y así también los que están en sus asientos para que puedan escuchar con atención y entender tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Como les había dicho hace un momento, vamos a estudiar estos versículos en 5 puntos. El primero son las leyes sobre el día de reposo. Desde el siglo XIX, hablar sobre el día de reposo ha sido cada vez más complicado, ya que empezaron a aparecer sectas formales. Digo formales porque sectas ha habido todo el tiempo, pero como institución en el siglo XIX comenzaron a aparecer, que proponían que la Iglesia de Cristo debía observar el sábado como el día de reposo. Inicialmente se hablaba de reunir el día sábado, ¿no? Creo que si algunos pensaran y dijeran: bueno, reunir el día sábado no es tan malo después de todo, ¿no? El problema es que cuando se empieza con una doctrina incorrecta, conforme avanza el tiempo, esa doctrina se distorsiona cada vez más. Entonces no solo se trataba de reunir el día sábado, sino de que no puedes cocinar ese día, no puedes usar el transporte público ese día, ¿no? De hecho, como en el antiguo pacto tenías un límite de pasos para recorrer ese día y cosas así. Más adelante hablaremos un poquito más sobre este punto, pero en este momento se abre la duda respecto a qué realmente dice el Antiguo Testamento sobre el día de reposo.
y otras leyes. En realidad, los discípulos estaban violentando el día de reposo. Lo hacía el Señor. Hace poco apareció un video de un hereje, ¿no?, que ha visitado iglesias aquí en Perú últimamente, donde dice que el Señor ha violentado varias leyes y que ha desobedecido y que eso ha sido de bendición, ¿no? Si de ser cierto, si el Señor hubiera quebrantado leyes, entonces la justificación que nos ha sido imputada sería falsa, por lo cual esa es una herejía, ¿no? Entonces nosotros nos deberíamos preguntar, en este caso, ¿el Señor en realidad estaba violentando leyes? ¿Los discípulos estaban violentando leyes en presencia del Señor? ¿Era así? Hay muchos versículos que hablan sobre el día de reposo, pero vamos a ir exactamente a Éxodo capítulo 20, ya que me parece que resume el propósito del día de reposo de una manera muy adecuada. No vamos a encontrar versículos en Éxodo, en Números, en Deuteronomio, pero el de Éxodo, como el principio de todas las leyes presentes en el Pentateuco, lo describe de una manera muy adecuada. Verso 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Bien. Si tenías dudas sobre si la creación fue en 6 días, el mismo Señor es el que habla desde el monte a los israelitas, y él mismo afirma en este pasaje que la creación fue en 6 días. Nuestros días, aún en la actualidad, se definen por semanas, ¿no? No sé si ustedes se han dado cuenta, pero la semana, la clasificación semana, es mucho más importante inclusive que la clasificación año. ¿Por qué? El año puede tener 365 o 366 días, si es que es año bisiesto, ¿sí? Los meses varían, hay de 28, 30 y 31 días. Sin embargo, la semana es incambiable. Siempre tiene 7 días, y no hay ninguna forma de que algún gobernante diga de aquí en adelante vamos a tener solo 6 días. No es así, ¿no? Entonces, la clasificación de nuestros días por semanas es algo muy representativo desde el mundo judío, aún en la actualidad, ¿sí? No ha variado para nada, siendo domingo el primer día de la semana y sábado el séptimo. Los adventistas a veces nos acusan de decir que nosotros decimos que el día de reposo, el séptimo, es el domingo, y eso es falso. Nosotros estamos convencidos de que el domingo es el primer día de la semana. Luego hablaremos de ese punto al final. En el antiguo pacto estaba terminantemente prohibido realizar trabajos en el día de reposo. Inclusive en Números capítulo 15 se registra la historia de un hombre que fue encontrado recogiendo leña en el día de reposo. Cuando incluso se prohibió encender fuego en el día de reposo. Entonces, si estaba prohibido encender fuego, ¿para qué querías la leña? Estabas haciendo trabajo y encima querías prender fuego, ¿no? Por esos motivos este hombre fue ejecutado, para que todo el pueblo viera la severidad de la ley de Dios. Sin embargo, los discípulos no estaban realizando legalmente ningún tipo de trabajo, sino que con la mano arrancaban espigas para comer. Obviamente que cuando tomas una espiga,
para poder sacar el contenido tienes que triturarla, ¿verdad? Y al proceso de triturar la espiga en el Antiguo Testamento se le llamaba trillar, ¿sí? Es un sinónimo. Sin embargo, lo que se consideraba como trabajo era trillar en masa, no para que comas de forma individual. Así que esto no estaba violentando la ley. ¿Puedes mover un poquito el cabello? Ya. Bien. Los discípulos para nada estaban violentando el día de reposo, e inclusive tenemos más detalles, gracias a Dios, porque en el Evangelio de Mateo se describen algunas características. Vamos a Mateo capítulo 12, verso 1, que es un pasaje en paralelo, nos relata la misma historia, y dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. ¿Sí? Comer no estaba prohibido en el día de reposo, no era ayuno obligatorio a la semana. Así que los discípulos de entrada no estaban quebrantando ninguna ley. Quizá el pecado de los discípulos era robar las espigas porque estaban en un cultivo ajeno. Podrían decir algunos, ¿no? Oye, pero ¿qué les pasa? Ese cultivo no era de ellos. Pero vamos a Deuteronomio capítulo 23, verso 25, y vemos que dice: cuando entres en la mies de tu prójimo, entonces podrás arrancar espigas con tu mano, pero no meterás la hoz a la mies de tu prójimo. ¿Sí? Era completamente lícito arrancar espigas para comer, siempre y cuando no metas hoz, ya que eso significaría que estabas queriendo cosechar para ti, y eso sí estaba considerado como un robo. Y en el día de reposo significaba una doble profanación, porque encima que estabas robando, estabas haciendo trabajo, ¿no? Pero los discípulos no estaban quebrantando ni una ni otra ley. Así que hasta ahí todo estaba bien. Solo era una exageración por parte de los fariseos, que buscaban ocasiones de matar al Señor. Como segundo punto vamos a ver el caso de David. El Señor mismo da un ejemplo de algo que sí debería ser considerado como una profanación. El pan de la proposición, algo que debería traducirse, hay algunas versiones que ya lo están traduciendo más correctamente, como el pan de la presencia, según Éxodo 25 y 35, era un pan especial que a diario debía cambiarse, estaba en una mesa delante de la presencia de Dios, y obviamente no debía comerse así nada más. El mismo Señor lo recalca: solo es lícito que lo coman los sacerdotes y nadie más. Pero David no era sacerdote en ese tiempo, nunca lo fue, ¿no? Sin embargo, cuando estaba huyendo de Saúl, encima le miente al sacerdote. ¿Por qué? Porque cuando llega le dice: vengo en una campaña enviada por Saúl, cuando en realidad no era así, sino que estaba huyendo de ellos, ¿no? Manifestó que tenía hambre, persuadió al sacerdote que le diera los panes y encima la espada de Goliat, y se fue. Esto causó lamentablemente que al venir Saúl ejecutara a todos los sacerdotes de ese lugar. Obviamente que si han leído la historia saben que malinformaron a Saúl diciendo que ellos estaban confabulados con David. Pero estas fueron las consecuencias. Esto sí debería considerarse como una profanación. Sin embargo, el Señor concluye diciendo: misericordia quiero y no sacrificio. Y eso también está en Mateo capítulo 12, en el pasaje paralelo. No está en Marcos, sí en Mateo. Entonces podemos ver cómo el Señor tiene unas consideraciones que son
un estándar más alto todavía que la ley misma, que es la misericordia. David tenía hambre. ¿Y por qué ninguno de los fariseos comienza a decir: el gran rey David, nuestro antepasado, debería ser quitado de nuestros registros porque profanó la ley comiéndose los panes de la presencia? Nadie decía nada, porque sabían que David actuaba conforme a la voluntad del Señor. Lo vamos a dejar también para el siguiente punto. Tercer punto: el Hijo del Hombre. Analizaremos ahora este término que Marcos introduce y menciona por segunda vez: el Hijo del Hombre. La primera vez que lo menciona es cuando Cristo perdona los pecados al paralítico. ¿Sí? ¿Recuerdan la frase? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados en la tierra. ¿Me lo recordaron? Ahora, ¿cuál es el significado? ¿Y por qué el Señor lo usa en este preciso momento? ¿Por qué? Desde el principio del Evangelio de Marcos, sabemos que el autor dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Siendo Hijo de Dios, sabemos que Jesús, Él mismo es Dios, ¿sí? Es una forma muy sencilla de interpretarlo, está obvio, ¿no? Pero ¿qué pasa en este momento cuando dice Jesús, el Hijo del Hombre? ¿Qué es lo que quiere decir? Que así como es Dios, es hombre, sí. Que es representante de la humanidad, sí. Que es el segundo Adán, como diría Pablo, sí. Pero hay una razón mayor por la que se usa este término. Y vamos a ir al libro del profeta Daniel en el capítulo 7, versos 13 y 14. ¿Quién me puede ayudar con esos versículos? Daniel capítulo 7, versos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino ante el anciano de días y hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén. En las visiones del profeta Daniel, él vio como uno semejante a Hijo de Hombre recibe todas las autoridades dentro del universo, o toda la autoridad universal pertenecientes al mismo Dios, ¿no? Conocido ahí como el anciano de días. Esto no significa que el término Hijo de Dios sea algo inferior a, el término Hijo de Hombre sea inferior a Hijo de Dios, para nada. Al contrario, Jesús estaba diciendo: ese Hijo de Hombre, recuerdan del que mencionaba Daniel, ese soy yo, el que tiene toda la autoridad, el que tiene la presencia misma de Dios, porque soy Dios. Es lo que estaba diciendo Jesucristo, en otras palabras. Y los judíos sabían y lo entendían perfectamente. Esa es la razón por la que era importante el uso de este término en este preciso pasaje. Primero, David hizo una profanación, comiendo del pan de la presencia y dándole a sus hombres. Sin embargo, David estaba cumpliendo con los planes del Señor para llegar a convertirse en el rey que el mismo Dios había colocado sobre Israel, lo que convertía su acto en ilícito y no en profanación. Segundo, algo que también nos añade Mateo capítulo 12, los sacerdotes son los que
deberían ser considerados en el antiguo pacto como los mayores profanadores del día de reposo. ¿Por qué? Los candelabros tenían que estar siempre ardiendo, ¿sí?, con fuego. ¿Y quiénes eran los que encendían y aplicaban el aceite para que sigan encendidos? Los sacerdotes. ¿El día de reposo no lo hacían o sí? Sí, es el día que más tenían que arder todavía. El día de reposo es el día que más sacrificios se realizaban. ¿Y quiénes ejecutaban los animales? Los sacerdotes. ¿Quiénes encendían el fuego para sacrificio? Los sacerdotes, exacto. ¿No? Entonces, ellos deberían ser los más profanadores del día de reposo. Pero no es así. ¿Por qué? Porque estaban haciendo este oficio delante de la presencia misma de Dios. Y eso era mayor que el día de reposo, así que eran justificados todos sus actos. Tercero, el hombre de la mano seca estaba siendo sanado en el día de reposo, pero eso tampoco significaba una profanación, ya que estaba recibiendo un bien por el Hijo del Hombre, por Dios mismo en el día de reposo. Por lo cual, siendo Jesús el Señor del día de reposo, ninguno de sus actos significaba una profanación de ese día, porque Él es mayor que el día. Imagínense que están celebrando un cumpleaños aquí y viene el cumpleañero y de repente dice: la mesa hay que moverla más acá para poner más sillas, y usted le diga: oye, no profanes el cumpleaños, cuando él es el dueño del cumpleaños y puede hacer lo que él quiera, y no está arruinando la fiesta, sino que la está haciendo mejor. Es lo mismo. El día de reposo era el día para celebrar a Dios, y cuando el mismo Dios hace bien en su día, le dice: profanador del día de reposo. A esto el Señor explica: yo soy el Hijo del Hombre mencionado por Daniel, yo soy el Señor del día de reposo y puedo hacer cualquier cosa sin profanarlo, porque es lo que está dentro de su voluntad soberana. Finalmente, en este punto, los discípulos andaban con el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios y Señor del día de reposo, lo cual, recalco, era mayor que el intento de los fariseos de limitar las acciones de las personas en el día de reposo, así que también eran justificados por Él mismo. Hasta ahora comprobamos de que no se había profanado para nada el día de reposo, ni por los discípulos, ni por el Señor. Amén. Cuarto punto: el día de reposo fue hecho para el hombre. No podíamos dejar que esta frase se quedara en el aire, sino era necesaria estudiarla. El día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. El hombre fue creado en el día sexto, el Señor concluyó su obra, y el séptimo el Señor no dejó de obrar. Eso que quede bien claro, porque hay algunos que piensan que desde el séptimo día Dios ya no ha hecho absolutamente nada. El mismo Jesús en Juan capítulo 5 verso 17 dice: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Si Dios dejara de lado a la creación tan solo por un segundo, estaríamos muertos completamente. ¿Sí? Génesis capítulo 2 versos 2 y 3 dice: y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho, y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho, recalcándolo por segunda vez. Él no estaba reposando para siempre, sino que él estaba reposando de la obra que ya había realizado. Así que eso no estaba diciendo que él iba a dejar de trabajar, sino era un símbolo
de que ya toda la creación estaba consumada. Algo muy similar a cuando Jesús en la cruz dice, consumado es, no significa que Él ya dejó de obrar en nuestras vidas, sino de que la obra que tenía que hacer aquí fue terminada. El día de reposo era similar, ya fue todo consumado, aquí no hay nada más que hacer, ¿no? Respecto a la obra de sus manos en esta tierra. Ahora más bien tocaba disfrutar de esa creación. El Señor dispuso precisamente un día de reposo para que el hombre pudiera estar delante de su presencia, pudiera celebrar delante de Dios por todas las bondades que Él ha hecho. Luego de la caída, nosotros sabemos bien que el hombre por naturaleza o es ambicioso o es perezoso. A veces simplemente mencionan la parte de la ambición, pero hay que recalcar que también el hombre suele ser perezoso. Es decir, algunos no dejarían de trabajar ni un solo día para obtener más. Otros no trabajarían ningún día para no cansarse. Por eso el Señor dejó dos mandatos opuestos. Por un lado dijo a Adán, con el sudor de tu rostro o de tu frente comerás el pan. ¿No es así? Por otro lado les dijo, 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, mas el séptimo día es el día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno de tus animales, ni el forastero que está contigo, para que tu siervo y tu sierva también descansen como tú. Este verso me hace recordar mucho el pasaje de Isaías cuando habla acerca del verdadero ayuno. No sé cuántos de ustedes lo recuerdan. Yo escuché hace tiempo que decían, el ayuno es para romper ligaduras de impiedad. Cuando tú ayunas, se rompen las cadenas de opresión del enemigo, los demonios, esto que el otro. Pero si lees bien el pasaje, lo que quiere decir es, si tú ayunas y en ese ayuno dejas de trabajar y vas a afligir tu cuerpo en el servicio del Señor, ¿cómo es que siguen tus siervos trabajando y siendo oprimidos? Más bien, si tú te vas a liberar de ese yugo, también rompe las cadenas de opresión de tus siervos. Eso es el contexto de Isaías. No recuerdo el capítulo, soy malo recordando los capítulos. Así que es algo muy similar. Si tú dispones un día de reposo, también tienes que disponerle un día de reposo a todos tus empleados, si es que tienes personas a tu cargo. En conclusión, la presencia misma de Dios supera el día de reposo. Así como todos los sacerdotes no eran profanadores del día de reposo por realizar sacrificios, los discípulos no estaban violando el día de reposo por arrancar espigas y trillarlas, ya que solo estaban comiendo, y eso delante del Señor es completamente lícito. 2. Aunque estuviéramos en días del antiguo pacto, hacer el bien en el día de reposo no era pecado para el Señor. Al contrario, el corazón de Dios estaba regocijado en aquellos que realizaban el bien. Recuerden otras comparativas que el Señor hace diciendo, si tu buey se cae en un hoyo, si tu asno se cae en un hoyo, o si tu oveja se cae en un hoyo el día de reposo, ¿acaso no lo vas a sacar? ¿O lo vas a dejar ahí hasta el día siguiente? Ves a tus animales ahí que se están ahogando y dices, espero que aguantes hasta mañana porque hoy es día de reposo y no te puedo ayudar. No es así, sino que haces el bien a tus animales, mucho más a las personas que son imagen y semejanza de Dios. Es
era y es completamente lícito hacer el bien en el día de reposo. El día de reposo, 3, es importante aún para nosotros, para que descansen nuestros cuerpos del trabajo abrumador. Sin embargo, para la cristiandad de nuestros días, desde los días apostólicos, no reunimos en sábado, sino en domingo. ¿Por qué? Porque el Papa tal cambió los días. Falso. Porque la Iglesia Católica dijo que nos reunamos en domingo. No tiene nada que ver. Nosotros nos reunimos en domingo, ya que nuestro reposo perpetuo es en Cristo. Amén. Amén. Dormido. Y si nuestro reposo es en Cristo, el día que nosotros celebramos es el día que Él resucitó. Y eso fue domingo, primer día de la semana. Es el momento en el cual Él mismo, Señor, eligió para que su pueblo se reúna a celebrar. Cuarto, Jesucristo es el Hijo de Dios y el Hijo del hombre, representante de la humanidad y merecedor de todo dominio universal. Y quinto, nosotros estamos llamados a vivir en la presencia misma de Dios, no solo en domingo, sino todos los días de nuestras vidas. Amén. Recuerden que venir el domingo no es como venir a recargar tu batería para toda la semana, sino que estamos delante de la presencia de Dios todos los días. Lo que no significa que tú digas, bueno, el domingo no voy porque como estoy en la presencia del Señor todos los días, no necesito ir el domingo. No, porque el domingo no es el día en que más vas a sentir la presencia, sino el día en el que vas a compartir la comunión con toda la iglesia, celebrando la victoria de Cristo sobre la muerte. Amén. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, gracias porque nos enseñas